Quiero hablar acerca de puertas del alma y lo titulé como las heridas emocionales dan acceso al enemigo. Uno de los mayores retos que muchas personas que tienen y quieren fomentar una relación con Dios está muy ligada a los tropiezos, obstáculos que involuntariamente otros conscientemente sufren y experimentan en su relación de crecimiento con Dios. Y uno de los retos más particulares que muchas personas sufren es cómo muchas veces el enemigo procura entorpecer el crecimiento de personas muy asinceradas en su relación con Dios, cómo el adversario busca promover cautividad o esclavitud a través de heridas que muchos de nosotros desconocíamos. Otros ignoramos, otros no hemos desarrollado esa mediación de lo que es la higiene del alma, la higiene de las emociones, la higiene del pensamiento. Y estos son focos de entrada, por no decir de contaminación, que muchas veces el adversario utiliza para angustiar tu travesía espiritual, frustrar tu crecimiento y en casos extremos buscar cómo sabotear tu caminata y llamado espiritual. Así que encontré útil que pudiéramos hablar sobre este tema, porque son muchos, miles de personas las que sufren de esta seria controversia y buscan una respuesta sincera, una solución adecuada para esta controversia que muchas veces, aunque tenemos el conocimiento bíblico, ignoramos en obediencia muchas veces por desconocimiento, que estamos en una lucha de una batalla espiritual. Quiero utilizar entonces como escritura de referencia a esta intervención una de las declaraciones más célebres que Cristo compartió en su ministerio, y es en Mateo capítulo 18, el verso 23 en adelante, y bien usted la conoce como el relato del siervo malvado. Dice así la palabra de Dios, porque va a ser la base de cómo yo justifico o apoyo el porqué de las heridas emocionales dan acceso al enemigo en nuestra alma. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero como no podía pagarlo, el Señor mandó que se vendiese él, su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, y se diese el pago. Entonces aquel siervo, postrándose, le rogaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y al Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero aquel siervo, saliendo, halló a uno de sus conservidores, el cual le debía 100 denarios. Y agarrándole, le comenzó a ahogar diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y lo contaron a su señor todo lo que había acontecido. Entonces, llamándole su señor, le dijo lo siguiente, y escuchen con gran atención: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y enojado, su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Concluye el relato con la siguiente declaración: Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si ustedes no perdonan de todo corazón cada uno
a su hermano sus ofensas. Dios bendiga su palabra. Amén. Esta declaración es una de las más extraordinarias de por qué muchos creyentes tienen puertas abiertas en sus almas. Básicamente lo resumo de esta manera. Todos aquellos que quieran desarrollar una relación espiritual saludable, no solamente con Dios, sino también en su travesía terrenal, es imperativo, es mandatorio de que procedan a tener higiene de sus emociones, higiene de su corazón, y la medicina más magistral para mantener el corazón limpio resulta que no viene necesariamente de una técnica psicoterapéutica, viene de un don del cielo, el perdonar. Así que cuando un creyente sufre heridas relacionales, heridas existenciales, heridas hacia su dignidad, heridas hacia su valor como persona, y no procede a clausurar esa controversia, la consecuencia es que la persona se contamina. En psicología lo llamamos estados neuróticos, en psicología lo llamamos estados depresivos, en psicología le llamamos estados de amargura y alteración o conflictos con la ira. Pero en el nombre del Señor, en la vida espiritual, se llama prisión de oscuridad, se llama servidumbre, se llama esclavitud, se llama andar en tinieblas. Así que no solamente es una crisis a nivel de la vida espiritual, también es una crisis a nivel de la vida social y personal del individuo. Lo más extremo es que cuando una persona no promueve el perdón, no promueve la higiene de su alma, que es tan imperativo en la caminata espiritual, la Biblia declara que ante tal negligencia, o peor aún, ante tal insubordinación o rebelión o desobediencia, como quiera usted le quiera llamar, Dios no le queda otra alternativa que entregarnos a la apertura de los verdugos. Y qué mayor consecuencia, qué mayor castigo que un creyente oprimido, atormentado por el enemigo. Este referente que le estoy compartiendo tiene antecedentes históricos, particularmente en las Sagradas Escrituras. Usted conoce de un Saúl que, habiendo sido separado por Dios y ungido por Dios como rey, y habiendo amado a David, su consiervo, y lo hizo su paje de armas, y lo trajo ¿verdad?, al reino con él, cuando se vio amenazado porque el pueblo proclamaba que Saúl pudo matar a sus miles y David a sus 10,000, Saúl albergó en su corazón la amenaza de los celos. Albergó en su corazón la amenaza del resentimiento hacia la figura de David, hacia la persona de David. Y por lo tanto, desde aquel momento, de aquel día, comenzó a planificar asesinarle, matarle, destruirle, porque lo interpretaba a él como una amenaza, cuando en realidad la amenaza verdadera de Saúl estaba en su corazón no humillado. Recuerde, una de las consecuencias de las heridas del alma es que no me deja ver mi verdadera controversia, sino que la proyecto sobre otras personas. Y es por eso que el libro de los Hebreos, y más adelante estaré hablando y elaborando de esta explicación, habla de que si yo no guardo mi corazón limpio, la raíz de amargura puede ser la causa de que yo pierda acceso a la gracia de Dios y por consecuencia contamine a otros. Asimismo le pasó a Saúl, y es donde usted encuentra una referencia bien específica. Desde que aquel momento Saúl era atormentado por un espíritu malo, un espíritu inmundo, o como muchos de nosotros conocemos, la presencia demoníaca sobre su vida. Una realidad que mucha gente en el mundo ignora, desconoce, y muchos sectores de lo que es la comunidad de creyentes tiene descuidada, ignora,
la cual puede causar muchos estragos en tu crecimiento espiritual. Así que, haciendo esa introducción como base para poder justificar este relato que quiero compartir en estos momentos, quiero que tengan por entendido, el alma de toda persona es el lugar donde viven nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones. O sea, en otras palabras, nuestra higiene tiene que ir dirigida a estas tres dimensiones. Y es por eso que usted ve que Cristo hacía mucho énfasis, que por ejemplo, cuando usted ore, si usted descubre, si el Espíritu Santo le da testimonio de que tiene una controversia no resuelta contra su prójimo, detenga la ofrenda de la oración, reconcíliese con su hermano, que no es otra cosa, hace el trámite de cerrar esa deuda, cerrar esa controversia y luego preséntate en tu devocional privado con Dios. No sabía eliminar la Lo cámara. mismo hace la advertencia en cuanto a lo que es la limosna y la ofrenda generosa. Si en el altar te das cuenta de que tienes algo contra tu hermano, deja tu limosna, tu ofrenda en el altar, vete, reconcíliate con tu hermano y luego presenta tu ofrenda en Dios. O sea, para Dios es bien importante, más que tu ejercicio, más que tus buenas obras, más que tu ejercicio de piedad, para Dios es bien importante que usted pueda mantener la higiene, la limpieza, la santidad de su corazón. Y resulta que esas son las tres áreas principales donde el adversario busca cómo atacar y frustrar al individuo en su crecimiento. La parte de la psiquis, con los pensamientos distorsionados. La parte de las emociones, ¿verdad? Donde las personas pierden regulación. Y la parte de la conducta, la voluntad, donde precisamente usted encuentra mucha gente, como Pablo muy bien hablaba, lo que no quiero hacer, eso hago. Pobre de mí, que estoy vendido a este cuerpo de pecado. O sea, hay lo que haya un conflicto entre las intenciones de esa persona y lo que es la vivencia conductual de esa persona. Pues estas son las tres áreas que en muchas ocasiones el enemigo busca cómo contaminar, cómo poder ejercer influencia para poder lograr sabotear tu crecimiento. Recuerde que la motivación del adversario, Cristo advirtió, es matar, robar y destruir. Y eso no excluye a los creyentes que involuntariamente puedan tener puertas abiertas. Así que las puertas abiertas, para propósitos de esta intervención, son todas aquellas heridas emocionales que no están sanadas y que se convierten en puertas abiertas que generan vulnerabilidad espiritual. Tenga esto bien claro. Un creyente no puede ser tocado por el adversario a menos que no exista una violación a los mandamientos de Dios, o sea, lo que le llaman muchos expertos una puerta legal. Por ejemplo, una ausencia de perdón. Usted encuentra en el relato que le acabo de leer en Mateo, de que es puerta y terreno fértil, puerta legal que el enemigo utiliza para poder atormentar a una persona. Y es por eso que usted puede encontrar muchos creyentes muy asincerados, pero que sufren de depresión, sufren de alteraciones en el estado de ansiedad. Otros sufren lo que se llama trastornos del ánimo, como una distimia, una bipolaridad. Y a consecuencia, en muchas ocasiones, de ese pobre higiene del pensamiento y del corazón, entonces el enemigo aprovecha para poder amplificar, poder empeorar, poder exacerbar esas controversias que usted está sufriendo. Y es por eso que usted encuentra mucha gente que se le hace difícil orar. A otros quieren hacer un compromiso con Dios, ¿verdad? En su caminata, pero comienzan bien motivados, pero no logran ser consistentes. Son estas personas que comienzan proyectos, pero no los terminan. Otras personas luchan mucho con el estado anímico, el desánimo se apodera de ellos, el desaliento
los lleva a que entonces se retiren. La culpa lleva a otros a experimentar controversias donde no se sienten que son aceptados por Dios, no se sienten competentes en la labor que hacen, o siempre están con esta controversia, esta lucha de buscar ganar lo que es la aprobación de Dios, cuando en realidad ya Dios te aceptó y te aprobó, estando aún estado usted en las tinieblas, ya Dios te aceptó, te dio aceptación única. El enemigo lo que busca promover es que tu aceptación está basada en tu desempeño, está basada en tus buenas obras, o sea, busca llevarlo a usted y a mí a que nuestra relación con Dios esté basada en obras, no basada en la gracia del amor incondicional de Cristo en nuestras vidas. Y es por eso que el enemigo busca esas puertas llamado lo que se llama dolor, trauma, rechazo, vergüenza, heridas abiertas. Y es por eso la importancia de la sanación interior. Sanación interior no es otra cosa. El yo ser promotor, como me dice las escrituras, del pensamiento limpio. La Biblia lo llama llevando todo pensamiento que se levanta contra la obediencia de Dios o de Cristo, llevándolo a la obediencia. Esos pensamientos de desobediencia que mucha gente sufre, como estos formidables ataques espirituales a la mente del creyente, como es la blasfemia del Espíritu Santo. Oh, doctor, que me siento culpable, pienso que perdí la salvación porque batallo con estos pensamientos donde Dios no me perdona, o tal vez donde yo interpreto que he cometido el pecado imperdonable porque tuve un pensamiento feo en contra de Dios o pensamiento negativo en contra del Espíritu Santo. E interpreto que Dios, ¿verdad?, no me perdona o que he cometido el pecado de muerte, el pecado no perdonable. Y lo que quiero que entienda, cuando ya usted tiene estas ideas y tiene estos pensamientos, usted no está cometiendo el pecado imperdonable, usted está siendo bombardeado con lo que se llama flechas, dardos de fuego del maligno para que usted dude, interprete que ya no tiene salvación, interprete que la culpa lo domina. Y esto frustra la caminata de muchos creyentes y es por eso que es tan importante este crecimiento. La Biblia habla también en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 1, el verso 5 y 6, sobre esta necesidad de lo que es la pureza interna, la sanidad interior, la higiene del pensamiento, del alma y de las emociones, porque se convierte en foco de esclavitud a través del enemigo, donde dice la Escritura: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía te rebelaréis? Toda cabeza está enferma, habla del trastorno del pensamiento. Y todo corazón está doliente, habla de las emociones dañadas. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y llaga podrida. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Metafórico y simbólico de la presencia del Espíritu Santo y su unción sobre todos nosotros. Por eso, lo que le estoy relatando en esta intervención está apoyado bíblicamente y es por eso porque Satanás resiste tanto a un creyente que en obediencia a Dios entra en esta travesía de sanidad interior, de compromiso de obediencia y de pureza tanto espiritual como emocional. Así Está que relacionada con las el muchas perdón. personas... Aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Ahora. Ok, perdone, disculpe. Toda presión espiritual muchas veces comienza en un terreno de vulnerabilidad emocional. Así que el enemigo no puede poseerte. Usted es posesión de Cristo, usted es posesión de Dios. El enemigo lo que busca es cómo sabotearte, cómo contaminarte, cómo angustiarte. Por eso es que la Biblia afirma en Efesios 4:27, no demos lugar al diablo, no demos lugar al enemigo. Por eso la necesidad de orar siempre y no desmayar, como la parábola, ¿verdad?, de la viuda y el juez injusto. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo advertía
que nuestro adversario está acusándonos continuamente, día y noche, tiene un ministerio que no se detiene. Por lo tanto, es bien importante que usted y yo también estemos en comunión continua con Dios día y noche también. Así que es en la área de las emociones, precisamente, la zona emocional, las heridas sin resolver, el territorio que muchas veces el enemigo busca cómo lograr contaminación. Les doy un ejemplo. Personas que han sido heridas, o sea, cuando digo heridas es que han experimentado rechazo. O sea, el rechazo significa yo interpreto no sentirme valioso, no interpreto ser aceptado, no interpreto ser incluido. O sea, muchas de estas percepciones o interpretaciones se originan de heridas previas, heridas tan fantásticas que pueden ocurrir y venir desde la infancia del individuo. He sido, ¿verdad?, testigo de personas que desde el vientre han experimentado rechazo como un embarazo no deseado, por ejemplo. Y son, ¿verdad?, personas que de tiempo en tiempo experimentan episodios depresivos, buscan una ayuda clínica, pero no logran hacer una conexión de eventos que hayan sufrido y experimentado que explique este trastorno depresivo. O trastorno depresivo significa me siento decaído, me siento sin ánimo, me siento sin energía y lo más importante, la triología de la depresión. Me siento, ¿verdad?, en desesperanza de mi presente, de mi persona y del futuro. Si se da cuenta, esta visión tan angustiante es muy, ¿verdad? Muy mucho obstáculo para la vida espiritual, para la vida de fe, por ejemplo. Porque nosotros estamos llamados a no vivir por nuestros sentimientos, no vivir por lo que vemos, sino poder operar por fe, por las declaraciones de Dios. No andamos por vista, sino por nuestra confianza en Dios. Si se da cuenta, confiar en Dios es una determinación del corazón. Pues si se da cuenta, no me sorprende porque el enemigo busca a través de las heridas, a través de ¿verdad?, de los traumas, poder comprometer nuestro corazón, nuestro estado emocional, porque la parte emocional es la fuerza motriz, el combustible del ánimo, el combustible de la estamina. Y es por eso que usted ve personas que quieren amar a Dios, quieren obedecer a Dios, pero el ánimo no les da. Y eso habla y da testimonio de que hay algún compromiso en su alma. Y no solamente eso, puede haber apertura a la opresión del enemigo en sus corazones. Lo mismo ocurre con personas que guardan resentimiento y no perdonan. Son personas que sufren mucho de malos pensamientos. Doctor, tengo pensamientos hostiles, tengo pensamientos de muerte, tengo pensamientos de hacerle daño a otras personas, quiero matar individuos o quiero desaparecerme o no, o quiero hacerme daño yo mismo. Jovencitos y jovencitas que cuando experimentan estos resentimientos utilizan una navaja y se cortan como evidencia del coraje que sufren, pero coraje muy particular, coraje con ellos mismos, porque interpretan no soy competente, no logro cautivar la aprobación de mis pares, más importante todavía, no logro la aceptación y la aprobación de mis padres. Y es por ello que entonces, como una forma de poder manejar ese dolor, se agreden, busca la agresión. Y si recuerda lo que acabamos de leer en Isaías, ¿por qué queréis ser castigados todavía? Hay una conexión, hay una narrativa entre el dolor y la actitud punitiva hacia mi persona, lo que se llama la flagelación psicológica o la flagelación espiritual. Por lo tanto, las puertas del alma son esos accesos internos donde el enemigo busca influenciar a través de malos pensamientos, opresiones, muchas veces son intrusivos, o sea, no esperados, vienen de manera súbita o repentina, patrones de conducta destructivos o las compulsiones. Así que como mencioné, las tres áreas principales que el enemigo busca sabotear la caminata gloriosa del creyente es en la mente, insertando ideas,
creencias o interpretaciones autoderrotantes, como por ejemplo, Dios no me escucha, cuando la Biblia te declara del Dios que no miente, que es el que usted sirve, que Dios oye tu oración, aunque usted no lo sienta. Dios escucha tu plegaria, aunque usted no lo vea. Por eso es que usted como creyente tiene que readiestrar su mente como la mente de Cristo a una relación en la que usted tiene una relación con Dios que te ama incondicionalmente y que tiene buenos pensamientos para con tu persona en oposición a lo que el enemigo te declara. Creencias como las que muchas veces el enemigo planta en la mente del corazón de muchas personas, Dios me abandonó o Dios no me oye, por el sentido de que las cosas no ocurren como usted esperaba. El mejor testimonio bíblico es Job, que pasó una de las crisis más extraordinarias. Y él mismo interpretó de que Dios en alguna forma se olvidó de él o que Dios lo abandonó. Pero cuando usted evalúa y examina lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, en realidad Dios no lo estaba abandonando. Todo lo contrario, Job era lo que se llamaría el enfoque primario de una gran controversia entre Dios y Satanás, en la cual el enemigo planteaba esta teoría. Job, como todo el resto de la humanidad, te sirve por intereses particulares. Quita tu bendición y tu protección sobre él y verás que te maldice en tu propia presencia. Job es el perfecto ejemplo de que un individuo puede amar a Dios aunque lo pierda todo. Job es el perfecto ejemplo de que yo puedo promover una relación íntima con Dios a pesar de la crisis, a pesar del sufrimiento. El enemigo es promotor de otra creencia, de que si las cosas no van como tú deseas, tienes derecho a pelear con Dios, a enojarte con Dios, a culpar a Dios, inclusive a rebelarte con Dios. Cuando en todo esto mi sugerencia es como Pablo advertía, sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso. Nunca en cualquier crisis, soledad o controversia que usted experimente, nunca se rebele contra Dios. Sí puede preguntarle, sí puede consultarle, pero nunca permita que el enemigo lo engañe, usted rebelándose contra Dios o usted teniendo coraje contra Dios, porque si usted pierde esa alianza, pierde ese vínculo, entonces su zapata no está en la roca, va a estar en en la arena. Así que las emociones es otra área, otra puerta que el enemigo busca a través de las heridas, los traumas o las memorias dolorosas que usted y yo no hemos superado, poder contaminar mi crecimiento y mi vida espiritual. Quiero hacer un paréntesis en esta dimensión, en este departamento de las emociones, y es que muchas veces me preguntan, doctor, ¿cómo yo sé? ¿O cómo puedo saber que yo he sanado el trauma o que yo he superado la memoria dolorosa? Porque yo no olvido el trauma que sufrí y quiero ser generoso en mi respuesta para con usted. La mejor evidencia de que el trauma o la experiencia catastrófica que usted sufrió fue superada es que usted tenga la memoria del evento, pero el dolor asociado al evento desapareció. Recuerde, porque muchas veces las personas interpretan, ya Dios me curó, ya Dios me sanó, pero el dolor sigue vigente. Y es por eso que muchas personas muy amadas por Dios, cuando tienen que hablar de este evento, se descompensan, entran en lo que se llama, ¿verdad?, un retroceso espiritual o reviven, como es típico en los pacientes de estrés postraumático, reviven el evento que ha pasado años como si fuera hoy. Recuerde, la mejor evidencia de que usted fue sanado, de que usted superó efectivamente la experiencia traumática, un aborto, una violación, una pérdida de vida en accidente, usted mató a alguien, o por causa suya alguien perdió la vida y la culpa lo atormenta, que es muy típico en estos episodios de trauma. Recuerde, la ausencia del dolor, no de la memoria, es la evidencia de que fue superada la experiencia. Y para incluir en esta área, cuando usted es sanado a través de Dios,
de la experiencia traumática y recuerda el evento, pero el dolor está ausente, no se sorprenda si el Espíritu Santo lo recluta para dar testimonio y sanar a otras personas. Muchas personas que he tenido la oportunidad de poder escuchar y atender me han dado testimonio, doctor, me está pasando algo muy interesante y es que personas que yo no conozco, con las mismas experiencias traumáticas que yo he sufrido, se me acercan a pedirme consejo, se me acercan para pedirme oración, se me acercan para pedirme apoyo. ¿Cómo es esto posible si ellos no saben lo que yo he vivido y lo que he sufrido? Pero el Dios del cielo sabe por lo que has pasado y te acaba de reclutar para que tú seas bendición en la vida de otros. Así que continuando con el tema, finalmente la parte de la voluntad, que es la parte decisional, lo de los hábitos, lo de los patrones de conducta. Así que esa es un área donde muchas veces el enemigo busca cómo debilitar la voluntad de la persona y es por eso que es tan importante que en tu crecimiento espiritual usted aprenda la obediencia, a ejercerla, que significa, aunque no tengo energía, me falta voluntad, si es necesario, es importante que en muchas ocasiones usted sea intencional en su obediencia con Dios. Lo cual significa, no tengo ganas de orar, ore como quiera, obligue su carne a someterse a Dios. No tiene ánimo para la lectura de la palabra, como quiera, oblíguese a meditar en la palabra de Dios. Si no puede leerla, escúchala en audio. Adiestre su hombre natural y su hombre espiritual. Tome dominio sobre él para que se nutra del verdadero pan del cielo. Recuerde que el enemigo, a través precisamente del desánimo y el desaliento, es lo que busca es debilitar esa conexión espiritual para que seamos más vulnerables a la tentación. Una de las áreas que quiero abordar en esta intervención que más permite que el enemigo muchas veces contamine nuestra vida espiritual y se convierta en una puerta es la falta de perdón, como mencioné al inicio. Pero la primera carta de Juan da una revelación adicional sobre esta deuda, sobre esta controversia. Primera de Juan capítulo 3, el verso 14 y 15, donde declara, y presta atención, nosotros, hablando de usted y de mí, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Escuche bien ahora la próxima declaración. El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sepan ustedes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mire lo que es la mentalidad de Dios y la mentalidad del reino. Yo matar a alguien en lo que es el contexto natural, es tal vez yo privarle la vida a través de un arma blanca, un arma de fuego, pero para el reino de Dios, yo ser homicida, quitarle la vida, quitarle el significado, quitarle el valor a una persona, es a través de la falta del perdón, el resentimiento. Por eso es que los creyentes tienen que ser promotores de la mentalidad del reino. Porque usted puede encontrar muchos creyentes contaminados con la raíz de amargura, contaminados con la falta de perdón. En lo que a Dios concierne, están andando en tinieblas. Dios no opera en tinieblas, dice la Biblia. Dios es luz, el único que opera en tinieblas. Es el príncipe de las tinieblas. Ese es tu adversario. Y es por eso que las heridas no tratadas se convierten en puertas abiertas. Aún más importante, dice la escritura que cuando yo no amo a mi hermano, estoy permaneciendo en muerte. Usted lo acaba de leer ahí. Así que tómelo como una nota que le motive hoy más que nunca a cerrarle las puertas al enemigo en el rostro y más importante, ser promotor de la naturaleza divina de Dios en su persona. Quiero hablar de las heridas principales que, como he estado advirtiendo, contaminan nuestro corazón. La más peculiar es el rechazo. Como dije minutos atrás, el rechazo puede ser desde la infancia, como un embarazo no deseado, como que también puede ser el rechazo de mis compañeros de clase,
rechazo de mis amistades, rechazo en el área de trabajo, lo cual significa le produce al que lo sufre una identidad distorsionada. Es bien interesante porque en el mundo secular se habla mucho de la crisis de identidad, pero en realidad todos, a causa del pecado, sufrimos crisis de identidad. ¿Por qué? La verdadera identidad de todo individuo se resume en esto: somos imagen y semejanza de Dios. Hasta que usted no retorne a ese ordenamiento específico, usted está siempre en riesgo de andar con máscaras, tanto a nivel social o en la intervención que tenemos en esta hora, máscaras religiosas. Dicho sea de paso, y quiero advertir, muchas personitas que han sufrido heridas de rechazo en lo que es la vida espiritual son los que más en riesgo están de ser contaminados con espíritus de religiosidad, que significa personas que son influenciadas por doctrinas de demonios, que significa enfocan mucho su energía en glorificarse por sus obras, en glorificarse por el desempeño, e inclusive despreciar a otros y verse ellos como superiores a los demás. Si tiene duda acerca de lo que le estoy advirtiendo, revisite la parábola del fariseo y el publicano, en la cual Cristo tuvo la necesidad, nuevamente, las controversias del alma, ser bien específico en advertir cuando declara la necesidad de ser humildes, de no ser orgullosos, porque esta actitud es sumamente resistida por Dios. Así que el rechazo lleva a las personas a estar comparándose. La gente se compara con su vecino, se compara con sus amistades, se compara con las celebridades, se compara aún con su prójimo dentro de la misma congregación, se compara con otros ministerios, cuando realmente usted no tiene que compararse con nadie. Su referencia de comparación es Cristo. Siempre evalúe cómo puedo crecer en él. Si no, abrace lo que es la filosofía de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ok. Recuerde que todos aquellos que se humillan, Dios se ve en el deleite de poder enaltecerte. Sin embargo, Dios se pone muy triste cuando usted toma el camino del orgullo. Dios se ve en la obligación de humillarte. No cometa el error que Satanás cometió. Satanás no era Satanás en el inicio. Era Lucifer, era la llama ardiente de Dios, era lo que se llama el ministro de adoración de Dios. Sin embargo, este pecado lo derribó directamente al abismo. Ese destino que él sufre ya no va a cambiar, el suyo todavía puede cambiar. Otra herida, otra síntoma del rechazo es la envidia, que yo interpreto que lo que el otro tiene, yo lo necesito, o él no se lo merece, lo merezco yo. No permite esa contaminación en su corazón, porque siempre lo va a llevar a este espíritu de escasez, de que nada me abastece, de que nada es suficiente. Sea obediente a lo que Hebreos 13:5 declara, contento con lo que tienes ahora, porque el Señor te declara, no te dejaré ni te desampararé. Usted ve algo o alguien que tiene una mejor temporada que usted ve a alguien que está disfrutando de unas bendiciones, sea copartícipe de la bendición, gócese con los que se gozan. Bendiga a su prójimo. Cuando el enemigo trate de plantar la envidia en su corazón, como lo hizo con Saúl, inmediatamente refute esa flecha, refute ese dardo. No, diablo mentiroso, yo bendigo a mi hermano, yo bendigo a mi prójimo. Es más, le deseo que se le duplique la bendición, porque yo también sé que mi turno un día vendrá. Y si no es en este siglo, será en el venidero. Cuando Dios ve esa actitud, me imagino que tiene que haber un gozo, un deleite en el cielo. Y muchas veces Dios se ve en la necesidad de honrarte y obligarte. ¿Por qué? Está usted siendo promotor de la cultura del reino de Dios.
Otra herida del rechazo es la baja autoestima, que no es otra cosa. Yo me valoro de una manera despreciable. Quiero ser bien honesto con usted. Por más situaciones adversas que usted sufra, por más fracasos que usted haya experimentado, tengo que advertirle, su valor nunca cambia. Quiero recordárselo una vez más. Usted es tan valioso que siendo usted débil y frágil como yo también soy débil y frágil, Dios envió a su Hijo en rescate sustitutivo de tu persona y de la mía. Por lo tanto, por más momentos difíciles que usted pueda experimentar, experimente tropiezos, experimente pérdida, experimente fracaso, que nadie está exento de sufrirlo, eso no significa que tu valor ante Dios mermó, que usted experimentó declive, que usted tiene el valor de una venta de pasillo, que usted es una liquidación. Esa es una de las herramientas que más Satanás utiliza para desanimar al creyente y trastornar la caminata de ese individuo. Y otra herida que produce el rechazo, que es una de las heridas y controversias relacionales más en proliferación en esta época, es los apegos dañinos, los apegos tóxicos, que significa mucha gente que interpreta tanto mujer como hombre de que son menos valiosos, o sea, sufren el conflicto de la minusvalía, a pesar de que usted, su valor nunca cambia, es un principio del reino de los cielos y es un principio psicológico de higiene emocional, pues a consecuencia de ellos, el enemigo les alberga estas ideas. ¿Quién se va a fijar en mí? ¿Quién me va a poder amar? ¿Quién va a poder recibirme con este historial de fracaso? ¿Quién me va a poder recibir con estas controversias que yo sufro, sea a nivel emocionales, a nivel de relaciones de pérdida que he sufrido en el pasado? Y cuando conocen o tienen la oportunidad de tener una relación sentimental, en vez de manejarla protegiendo su individualidad, generan apegos. Apego significa que convierto esa relación en un mini Dios, en un pseudo Dios. Mi fuente de significado y de valía está determinada por la otra persona. Y es por eso que usted en el día de hoy ve muchas relaciones disfuncionales, relaciones de maltrato, relaciones tóxicas, relaciones narcisistas, relaciones que le quitan la salud emocional a muchas personas, yugos desiguales, relaciones ausentes de caridad, ausentes de amor, ausentes de misericordia. Y usted ve la misma controversia cuando usted le consulta a la gente. Es que yo lo tolero porque yo lo amo. Eso no es amor. El amor no es servidumbre. El amor no es esclavitud. El amor nunca deja de ser. O sea, yo amar no significa perder mi identidad, porque tu identidad es Cristo. Así que nunca lo olvide. Otra herida son los abandonos. Hay muchas personas que la herida del abandono les lleva a sufrir miedo crónico o dependencia emocional, que es un tipo de rechazo, pero no es el rechazo que usted y yo conocemos. Es como tener, por ejemplo, padres vivos, pero emocionalmente muertos dentro de usted. Es ese abandono que usted tiene una relación de matrimonio, pero se siente solo o sola, o se siente no comprendido o no apoyada. Y esto muchas veces genera la necesidad de que la persona controle, o sea, el dominio, la manipulación, que es una forma de agredir. Y es por eso que usted puede encontrar muchos episodios de violencia doméstica en relaciones de pareja, aún relaciones de pareja creyentes, donde ha habido maltrato psicológico, maltrato emocional, inclusive maltrato físico. Y esto no es aprobado por Dios porque en Efesios capítulo 5 donde Dios a través de Pablo da la estructura de un matrimonio, una relación de pareja, demanda que el hombre ame a la mujer y la mujer respete al marido. Así que estas heridas nos llevan a distorsionar el concepto de amor y nos llevan a contaminar lo que es la experiencia relacional de pareja sentimental. También lleva a las relaciones de codependencia o peor aún la pérdida de la paz interna. Así que
Los traumas, son muchas las categorías de heridas, solamente yo voy a ocupar un pequeño espacio en esta intervención porque el tiempo no nos da, pero si resumiera los traumas no resueltos, y déjeme hacerle una aclaración acerca de los traumas, que son heridas, ¿verdad? O son controversias que usted y yo sufrimos, que no necesariamente desaparecen. Es muy diferente a la sanidad. La sanidad es cuando la herida no queda, ¿verdad? Precisamente, no queda establecida en la persona, sino que se supera y se logra olvidar, no hay memoria de ella, pero los traumas siempre se recuerdan y siempre queda un residuo. Lo que pasa es que el trauma ya no tiene dominio sobre tu personalidad. Por ejemplo, ejemplos de trauma. Una pareja que sufrió infidelidad. Muchas veces esa experiencia de adulterio crea el trauma, entre otros, de la desconfianza. Pues usted perdona. Es posible que usted hasta supere la experiencia y pueda perdonar el episodio. Pero el perdonar y el sanarlo no restaura la confianza, como lo fue en una ocasión, una confianza ciega. Y es por eso que usted encuentra personas que han sufrido esta experiencia traumática, de que de tiempo en tiempo luchan con dudas, los fantasmas de la duda, los fantasmas de la desconfianza, como que te tratan de visitar, y es por eso que algunas personas entran en estas ansiedades, entran en estos temores, y lo que quiero que entienda, usted puede ser sano del trauma, lo cual significa no tiene que permitir que el trauma lo domine, lo controle. Es que usted gerencie y tenga dominio del espectro traumático, de la sombra, del fantasma, de la desconfianza o inclusive del miedo. Recuerde que Satanás va a utilizar precisamente estos tentáculos del trauma para que usted abra la puerta, ¿qué? Al miedo, usted abra la puerta a los celos, o abra la puerta nuevamente a que lo que perdonó, ahora vuelva a abrirlo, mencionándolo, reclamando, reviviendo el pasado, y se le colapsó su trámite de sanidad interior. Tiene que volver a ensamblarlo nuevamente. Así que con esto lo que quiero generar conciencia que cuando usted no es promotor ni cuida su corazón en estas áreas tan importantes, la amargura se establece como institución en su personalidad. Y usted ya sabe lo que es una persona en amargura, que significa siempre está en descontento, siempre están quejándose, siempre están en neurosis, o sea, estados emocionales decaídos, negativos, en anomalías, en conductas flagelantes, en conductas punitivas, o inclusive están con rabia contra ellos mismos. O sea que es una desorganización muy profunda en su personalidad. Cuando entonces la escritura nos habla y nos advierte precisamente en Hebreos capítulo 12, el verso 14 al 16, donde declara, siga la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y mire lo que declara después de esta declaración. Mirando bien, que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando en nosotros impida y por ella muchos sean contaminados. Así que la herida que yo no perdone se convierte en resentimiento. El resentimiento no manejado ni superado se convierte en lo que la Biblia advierte. Antes que la psicología existiera, lo que la Biblia advierte, raíz de amargura. Y la raíz de amargura impide que usted crezca en la gracia de Dios. Y la raíz de amargura, en vez de usted poder ser agente de bendición y edificación, que es lo que Dios te destinó, involuntariamente lo convierte a usted en agente de contaminación. Y por eso usted ve que muchas personas luchan con lo que es el resentimiento, el aislamiento, lenguaje hiriente, no tienen sensibilidad, no tienen conciencia interpersonal. Algunos hablan un lenguaje bien morboso, bien hiriente,
otros sufren muchos ataques mentales, o sea, ideas negativas acerca de ellos. Otros se flagelan a sí mismos a través de la culpa o la vergüenza. Otros desarrollan conductas adictivas como lo que es en las áreas de la sexualidad, en el área de lo que es las adicciones a drogas o fármacos, al licor, a la sexualidad fuera del orden de Dios, o peor aún, a episodios o experiencias de sabotaje emocional, lo que es el gaslighting, lo que es la triangulación, lo que es, ¿verdad?, el insulto emocional, lo que es la actitud narcisista. Por lo tanto, es bien importante que usted pueda atender estas áreas de su vida. ¿Cuáles son las señales? Y ya voy concluyendo, de que una herida ha sido abierta en tu vida espiritual. Los pensamientos obsesivos, o sea, pensamientos que se repiten, aunque tú ores, pensamientos obsesivos, aunque tú reprendas, es un indicador de que hay puerta abierta en tu alma. Reacciones desproporcionadas, usted, ¿verdad?, estalla con un ataque de ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, lo cual significa la ira puede llevarme a destruir relaciones, destruir gente emocionalmente, o en el peor de los casos, quitarle la vida a otro, o inclusive a mí mismo. Sensaciones de opresión, que significa usted tiene un buen día, sin embargo está decaído, se siente turbado, se siente en angustia o peor todavía, angustia de muerte, miedo sin causa, o sea, siempre vive con un temor, con un terror obsesivo, miedo a que le pase algo, miedo a que le venga una enfermedad, miedo a pasar por un puente, son miedos patológicos en muchas ocasiones que muchas veces tratados en terapia, tanto en psiquiatría como en psicología, usted no logra superarlos. Es indicador de que hay una puerta abierta, el enemigo está operando detrás de ese trastorno. Los celos repentinos y obsesivos y posesivos. Eso es otra manifestación demoníaca que afecta a muchos creyentes, que la gente piensa que es únicamente un trastorno. No, en esa puerta es inevitable que el enemigo se cuele, porque es la forma de poder contaminar y atormentar a muchas personas que quieren cambiar. O autoimagen deteriorada. Usted ve por eso que mucha gente se mutila, gente muchas veces se hiere, o muchas veces la gente, ¿verdad?, atenta contra su vida, porque no solamente odian su vida, sino que odian su existencia. Y es por eso que algunos inclusive pelean a través de esta emoción distorsionada. Señor, quítame la vida. ¿Para qué vivir? Cuando Dios te dio la vida con el propósito de poder reproducirte en Él y a través de Él. No se olvide del episodio de Jonás, que siendo un hombre creyente, un hombre llamado al ministerio, un hombre con un don profético hermoso, permitió que su resentimiento hacia los asirios, particularmente a los residentes de Nínive, no le permitiera llevar su ministerio con dignidad y trató de huir de la presencia de Dios porque prefirió que Dios destruyera a Nínive antes de él obedecer el llamado y llevar la palabra de arrepentimiento. Gracias a Dios que Dios es tan infinito en su misericordia, que se le fue detrás de él, porque la Biblia confirma que el llamado y los dones no son revocables. Y es por eso que usted no puede atormentarse con la idea de que ya Dios no lo va a utilizar, de que ya Dios no lo va a, ¿verdad?, llamar para servirle, porque el llamado y el talento que Dios ha puesto en ti, nunca Dios lo va a revocar. Por eso es que el enemigo busca cómo sabotearlo. Y es por eso que Dios fue en pos de Jonás, envió una tormenta en la barca donde estaba hospedado, cuando fue arrojado al mar, porque era la única forma de que Dios cesara con la tormenta. Ya Dios tenía un gran pez preparado para tragarse a Jonás y devolverlo a su llamada, a su ministerio. Luego usted ve que a pesar de toda esta consideración misericordiosa de parte de Dios con Jonás, Jonás se enoja con Dios porque él dice, yo sabía que tú eres Dios clemente, yo sabía que tú eres Dios misericordioso, yo sabía que tú eras Dios perdonador, por eso es que huí de ti. Y Dios mismo entró en razonamiento con él, pero Jonás, ¿haces tú bien enojarte tanto? Y Jonás le contestó, me enojo y me enojo hasta la muerte. Así que
Usted tiene que aprender a gerenciar sus emociones porque tus emociones tienen que ir sujetas al Espíritu de Dios, tienen que estar sujetas al hombre espiritual, no pueden andar en desorganización ni desorden. Y finalmente las conductas compulsivas. Cuando hablo de conductas compulsivas son personas que quieren abandonar conductas que son autoderrotantes o contaminantes para sus mentes y emociones. Y muchas veces repiten la misma conducta a pesar de que tienen el deseo de extinguirlas, el deseo de no continuarlas. Cuando usted experimente esa repetición, esa compulsividad, es necesario no solamente explorar el ámbito psicológico, sino también la contaminación espiritual operando en dicha transacción. Con esto concluyo. Quiero cerrar con lo siguiente. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice Proverbios 4:23. La vigilancia a nivel emocional, a nivel de tu corazón, es parte de la guerra espiritual. Por eso aprenda a cultivar su identidad. El enemigo le atormenta con la idea de que no vales. Usted es amado por Dios. El enemigo le atormenta con la idea de que está solo. No, el Señor está contigo, estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y más importante, no podré cambiar cuando la Escritura dice que el Señor hace todas las cosas nuevas. Así que quiero cerrar esta intervención con una breve oración en beneficio de toda la audiencia que nos comparte en esta hora y para luego abrir el micrófono para atender las preguntas que cada uno de ustedes pueda atender y lo devolveré al moderador. Hoy cierro con esta oración. Toda puerta en el alma que esté abierta, sea por el desgaste, sea por la herida, sea por el trauma, cancelamos en el nombre de Jesús estas mentiras que el enemigo atormenta en el corazón de muchos creyentes. Renuncio a la culpa, renuncio a la acusación dañina de Satanás sobre mi alma y recuperamos nuestro territorio emocional en el nombre de Jesús. Que ninguna puerta, ningún acceso del enemigo sobre tu alma siga vigente, porque somos libres, somos completos y somos restaurados en Cristo a través de su sangre y a través de su perdón. Como dice la Escritura, si alguno hubiera pecado, abogado usted y yo tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestras ofensas, Dios es fiel y perdonador para limpiarnos de toda iniquidad.